Eucalyptus, bom bom, eucalyptus, bom bom, eucalyptus, bom bom, eucalyptus. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Videoliptus. Vamos a seguir hablando de juegos de rol que fueron muy importantes en los 80 y en España en los 90 porque nos los trajo Joc. Vamos a comenzar con los cazafantasmas que, apoyándose en la película de 1984 West End Games, nos trajo en 1986 y para eso encargó a la gente de Chaosium. Ahí los tenemos, a Sandy Petersen, Lynn Willis, Greg Stafford, gente muy importante de las cuales ya hemos hablado en otras ocasiones, para que crearan un sistema que fue el D6, modificado con estos puntos de churra, que al Fantasmaster, que es como se llama el director de juego en este título, bueno, pues nos regalan 1 millón para que metamos en vereda a los jugadores y que modificaban las tiradas. Se ha calificado de infantil a este juego, pero en realidad es un sistema que, bueno, pues va a anticipar en su reserva de dados con los que superar dificultades a otros posteriores como el de vampiros. También permitió meternos más en el universo de los cazafantasmas, por ejemplo, con estos personajes que aparecían en la película, incluido el gigante de espuma y maestro y guardián de puerta, que, bueno, pues se nos cuenta, paren las rotativas, que su objetivo era el sexo ritual, ¿no? Y como, bueno, pues el juego estaba basado en montar una franquicia de esta organización. ¿A quién vas a llamar? A los cazafantasmas, pues ahí tenemos diferentes formularios, ¿no? Incluidos testamentos, permisos medioambientales. No está mal entrenarse en el trato con la burocracia desde pequeños. Y lo cierto es que, bueno, pues la gente de Chaosium también ha sido importante gracias a este título, aunque fue con otra compañía, West End Games, por cierto, que era el nombre de un bar cercano a la Universidad de Columbia. Ahí los bares que importantes también han sido, donde iban muchos estudiantes, como el propio fundador de la compañía de West End Games, con gente, como os digo, muy, muy interesante, como Larry DiTilio, que, bueno, aquí lo tenemos junto con Lynn Wills en este premiadísimo módulo de la llamada de Chulú, en este caso las máscaras de Nyarlathotep, un módulo completísimo, gente muy muy creativa. DiTilio, por ejemplo, ha trabajado en el universo de He-Man, incluyendo el guión de una peli de animación de 1:30, The Secret of the Sword. Luego hablaremos de más espadas también, pero desde luego este título es fabulosísimo, con ese material complementario que nos encantaba a los jugadores de la época. Y desde luego que Chaosium, no solamente con su propia compañía, fundada por Greg Stafford en 1975, solo un año después, nada más y nada menos que de la publicación de Dungeons and Dragons, pues la montó para publicar cosas de su mundo Gloranta, que ha sido el escenario principal, también lo sabéis muy bien, tenemos títulos al respecto y vídeos de RuneQuest, publicado en 1978 y que en 1980 será publicado en solitario, que será el sistema fundamental de RuneQuest, el BRP, Basic Role Playing, que se basa en percentiles, desde luego, títulos que acertó, y ahí está también la clave del éxito que tuvo durante años Joc en traérnoslo, como este fabulosísimo Stormbringer. Atención a la imponente y preciosa portada de Michael Whelan, que es fabulosa. Aquí Chaosium, que también, bueno, pues es la creadora de este título, ya con el BRP inventado, como os digo, bueno, pues la 4ª edición estadounidense es la que nos trae aquí Joc en el año 1990, ahí lo podéis ver en los títulos, y con gente también muy muy interesante. Desde luego es una gran manera de aproximarse al universo de Michael Moorcock. Ahí tenemos precisamente la salud mental, que va a ser tan importante en la llamada de Chulú. En Stormbringer también lo vamos a tener bastante presente. Al fin y al cabo, los reinos jóvenes, pues ahí tenéis un capítulo muy parecido al de la cordura de la llamada de Chulú, con, bueno, fabulosísimas ilustraciones también en este caso de Frank Brunner, quien ha trabajado
para Marvel y que también es un artista de primera. Como sucedía con Cazafantasmas, bueno, pues podemos ampliar el lore, ¿no? de los reinos jóvenes. Ahí tenemos esa fabulosa y un tanto caótica espada demonio, Starbringer, que va a ser clave dentro de las historias de Moorcock, que, bueno, pues popularizó, y de hecho Moorcock también ha sido muy importante a la hora de popularizar la nueva ola dentro de la ciencia ficción, una ciencia ficción más seria, más reflexiva. Esto le ocurrió también en el ámbito de la fantasía con su Elric de Melniboné y a través del juego de rol. Aquí tenemos algo que no era tan habitual, el listado de obras de Jock, y dentro de ellas pues no estaba la que os voy a mostrar ahora. Tengo que agradecer a nuestra amiga Potajondas que me facilite el título, uno de los pocos que nos trajo como complemento, sobre todo en la edición española Stormbringer, El canto infernal, que tenemos aquí ilustraciones de Das Pastoras, Julio Martínez Pérez, un artista que colaboró mucho con el rol, y ahí aparece también en los títulos. Yo lo conocí, como seguramente muchos y muchas de vosotros, en El Jueves, con personajes como Cafre, ahí con Abulí. Y este canto infernal, aquí lo vemos también, y ahí, de hecho, por eso, el primer compañero de Stormbringer es el Companion, que publicó en ese nombre en inglés, Chaosium, en 1983, algo parecido, y aquí tenemos monstruos muy muy interesantes como el Kirene, que es muy peligroso incluso para Stormbringer y el propio Elric, y bueno, pues también una manera de ampliar ese universo de Moorcock. Teníamos varias aventuras, como esta de la búsqueda de Karisun, también incluso, bueno, algunas muy originales, esta mismo que se basa en una misteriosa torre en la cual había juegos de azar bastante mortales y que no deja de ser también un reflejo de la problemática del juego. Ya digo que Moorcock, que aprobó este título, bueno, pues realmente estaba ahí metido en la fantasía seria, con temas serios, e incluso aventuras para jugar solo, como esta batalla naval, que también forma parte de las aventuras de Elric, una de las primeras aventuras que él tiene, el pantano de la niebla, en la cual también va a conocer a personajes que van a ser importantes en su trayectoria, y al final era un compendio, un compañero que, bueno, será algo parecido a lo que hará ICE, Iron Crown Enterprise, con su fabuloso también Rollmaster, del cual también os hemos hablado. Pondré en la descripción de este vídeo los enlaces. Desde luego, bueno, un título también fabuloso. También quería enseñaros el James Bond 007, dio mucho que hablar en el ámbito de la ilustración, en el caso español por Luis Carlos Jiménez, pero es verdad que hay que reconocer a Jock y a Francesc Matas, su director, que apostaba por la gente de los clubes, por artistas patrios, y en este caso, este juego, que es muy buen juego, bueno, pues también fue en gran medida una apuesta de la gente de Fumbler Dwarf, que fue un club madrileño que colaboró bastante con Jock. También nos permitía ampliar el lore del universo de 007, acercárselo a gente por aquel entonces, en los 80-90, que no lo conocía tanto como en la generación de sus padres, que se habían creado con las novelas y con las películas de este famoso personaje. Y bueno, pues este de Fumbler Dwarf vio que este juego era muy bueno y lo exhibió en una de las GESIR, de convención de juegos de rol y de estrategia. Le gustó a Francesc Matas y apostó por este título, que tuvo bastante éxito en Estados Unidos, que se basa en tiradas de 100 dentro de una probabilidad de éxito, con personajes desde el comienzo muy poderosos. Al fin y al cabo, pues así lo es James Bond, ¿no? Con estas cosas curiosas como la seducción, eran otros tiempos y solamente se puede hacer con gente del sexo opuesto, o la tortura solamente la pueden aplicar los personajes no jugadores villanos. Pero sí que es verdad que nos mete mucho en el mundo de James Bond, el mundo de esos casinos de las películas, el tema de las persecuciones.
hay muchos puntos de héroe precisamente al estilo de los cazafantasmas. Hay, bueno, pues todo ese instrumental que forma parte del fetichismo de personajes tan importantes, la pistola Walther PPK, que han sido tan importantes para la cultura popular, el coche Aston Martin, reglas específicas para la persecución. Y bueno, en su versión original, ahí también tenemos personajes muy importantes dentro del universo de James Bond, como Moneypenny, Q, M. Desde luego, pues a la gente que le gustan estos ámbitos, los juegos de rol también les ayudó a saber más cosas y a tener otros productos atractivos y culturalmente interesantes como este. De hecho, ya os digo que tuvo bastante éxito en los Estados Unidos. Victory Games, que es quien lo publicó, era una subsidiaria de la muy potente Avalon Hill, juguetera todopoderosa en juegos de mesa, por ejemplo, y a quien Gygax había ofrecido Dungeons and Dragons, lo rechazó y luego se dio cuenta de la importancia de esa nueva forma artística de los juegos de rol y bueno, pues apostó en este caso a Avalon Hill Victory Games con este título que, como veis, también tenía una sección para un jugador basada en la película del Doctor No y que está bastante bien, es bastante completa y bueno, pues también con los personajes. Ahí tenemos esa tabla de multiplicación con la cual marcar el éxito de las tiradas o no, porque en función de con cuánto saquemos la tirada de éxito, bueno, pues hay unos efectos u otros. Es un sistema muy original realizado por Gerard Klug, que ha trabajado para Dungeons and Dragons y también en el ámbito de los videojuegos con Europa Universalis. Y aquí tenemos uno de los pocos suplementos también que apareció en España, Panorama para Matar. Evidentemente el juego de rol se basaba mucho en las películas. Aquí, bueno, pues se publicó en su versión original en 1985, aprovechando la peli homónima en español protagonizada por Roger Moore. Y al fin y al cabo también es, bueno, pues una gran enciclopedia sobre la trama y personajes de la película. Ahí tenemos a Max Zorin, el gran villano. En este caso, bueno, pues la ilustradora de la portada fue Gabriela Rubio y el diseño e ilustraciones interiores se mantuvieron como en el original, pero bueno, ahí tenemos muchísimos de planos de escenarios de la película, incluso propias imágenes de la película, y también, bueno, pues se nos invita a cambiar algo la trama para, aquí lo tenéis, la alteración de la aventura para jugadores que hubieran visto la película y no quisiéramos que lo tuvieran demasiado fácil. Pero también, bueno, pues eran ediciones muy completas. Ahí tenemos la pantalla del director de juego para Panorama para Matar, bueno, pues con esos mapas y desde luego estas cosas que nos encantaban, como este sobre confidencial Top Secret, en el cual, bueno, pues nos vamos a encontrar, como ahora vais a ver, fotos de los personajes principales que facilitar a los jugadores. Teníamos ahí datos contables, pistas, etcétera, para lograr indicios. Recordemos esa fabulosa Las máscaras de Nyarlathotep. También el juego de 007 se basa, como no puede ser de otra manera, en ciudades, escenarios importantes. Aquí teníamos París, también la bahía de San Francisco, que va a ser importante en la trama. Pues aparatos del servicio secreto, muchos de ellos inventados, desarrollados por Q, esa invitación a un evento clave en la trama de la película y por lo tanto también del juego de rol, de, bueno, pues una subasta de caballos pura sangre y desde luego una obra que demuestra algo que ya sabéis, es una teoría que tenemos aquí en Podcaliptus, que las formas de arte se relacionan entre sí y el cine y el rol no son excepciones. Y aquí tenemos desde luego un título mítico, el Paranoia. Aquí, bueno, pues también desarrollado por West End Games en 1984, la segunda edición
es la que lo pegó muy fuerte y es también la que nos trajo Jock. Con gente, hay una pequeña errata en los créditos, no Dan Gelder, sino Dan Gelber o Ken Rolston, muy protagonista, ya os digo, de la segunda edición, y que ha sido muy importante en la industria de los videojuegos, pues ha sido también diseñador jefe en 2 Elder Scrolls, nada más y nada menos. Y ahí tenemos el sistema de combate táctico dramático. No hay que mirar por encima del hombro a estos juegos, tampoco en lo pioneros que fueron, porque Paranoia pues va a adelantar precisamente esa invitación más a la narración que a las tiradas de dados, que, bueno, pues luego precisamente como en Vampiro o en otros juegos humorísticos, pues ya más metidos en los años 90 y en los 2000 va a ser muy importante. Ahí tenemos las sociedades secretas de este mundo de Paranoia y que, bueno, pues también el gran diseñador y dibujante, y tenemos sus ilustraciones míticas, Jim Holloway, pues desarrolló estas sociedades secretas, y ahí vemos cómo precisamente es un juego muy adelantado en el cual estamos viendo cómo ya se va primando el aspecto teatral, el aspecto narrativo y no tanto de las reglas. Como vamos a ver en juegos posteriores, se nos va a decir, vamos a ver, lo que importa es el ritmo de la narración y no tanto el estar parados mirando una regla y calculándolo todo al dedillo, ¿no? Ya os digo que es un juego absolutamente mítico, muy muy bueno, muy importante, muy relevante. La segunda edición es muy completa y aún así, bueno, pues se nos trajo una compatibilidad con la primera edición inglesa, que era algo más técnica, y bueno, pues también estaba Greg Costikyan, quien fue el diseñador clave de Star Wars, el juego de rol. El círculo se cierra precisamente con el sistema D6 para West End Games, títulos, como os digo, muy muy relevantes y bueno, pues escenarios completísimos. Ahí tenemos ese mapa diminuto porque te salía de un reloj de pulsera, y claro, esas dificultades para los jugadores, el hecho de que ya solamente ir a que te cuenten la misión podía ser bastante problemático. Paranoia, de hecho, lo que va a hacer es enlazarnos con la ciencia ficción distópica, la ciencia ficción humorística, pero no por ello una ciencia ficción menos relevante. El ámbito de las inteligencias artificiales chaladas también va a ser muy importante en el Cyberpunk, las diferentes tablas, y en esta edición que nos trajo Jock, pues una serie de material complementario también para el escenario. Aquí tenemos, por ejemplo, ese expediente de ejecución, que de nuevo la burocracia, ¿no? También los juegos de rol y el humor nos emparentan con Kafka y por lo tanto también son cronistas de nuestra época contemporánea, personajes que podíamos utilizar en la aventura, los alerta misión, que era lo que nos llevaba a iniciarla, pues también aparatos electrónicos chaladísimos, como esa especie de AT&T que es un poco neurótico, todo este tipo de cosas. Así que bueno, este también fue uno de los grandes ejemplos, o lo es, de juegos de rol que asentaron el mercado en España, gracias a Jock, que se apoyó en diferentes publicaciones extranjeras, aunque también españolas, en jugadores y en grupos como los de The Fumbler Dwarf, y que, bueno, pues como os digo, demuestran esto que os comentaba, que juegos de rol, literatura, cine, pues no dejan de estar emparentados. Sabemos más de literatura y de cine gracias también a los juegos de rol y a sus ilustradores, a sus diseñadores, a sus jugadores, que pues al final también crean la historia, y por eso solamente podemos agradecérselo. Amigos y amigas, espero que os haya resultado interesante y volvemos a escucharnos y vernos prontito. ¡Chao, chao! Bom, bom,